Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Minería, gracias a la UNAM por hacer estos espacios y por reunir a tantos lectores, escritores, editores, periodistas y demás personas interesadas en lo que hacemos desde el gremio librero y editorial. Estoy muy contenta porque hoy vamos a presentar la primera novela de Silvia Pasternak, que se titula Mansi, y para semejante ocasión está aquí Eduardo Antonio Parra, un maestro narrador al que queremos mucho, admiramos, un gran escritor, cuentista, novelista y tallerista también, que eso es algo muy generoso que siempre hay que señalar y subrayar. Y por supuesto Silvia Pasternak, flamante escritora de narrativa. Sabemos que escribe desde hace muchísimo tiempo otro tipo de ficciones y no ficciones, pero esta es su primera novela. Yo soy Nayeli García y tuve el placer de acompañarla en el proceso de edición dentro de Lumen y de Penguin Random House. Y pues nada, ¿quieres decir unas palabras? ¿Un saludo? Sí, yo nunca pensé que iba a escribir literatura. Yo escribía guiones y sigo escribiendo guiones, de eso vivo, pero la verdad es que le tengo que agradecer al desempleo del 2022 y gracias a la pandemia, porque si no, nunca me hubiera animado. O sea, era una historia que yo tenía desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que fuera capaz. Y pues no me quedó de otra porque no tenía nada más que hacer. Si me iban a mantener, por lo menos hacer algo. Entonces es nada más. Espero que les guste el libro, espero que, pues nada, que escuchen y si tienen preguntas, después las contestamos y ya. Eduardo Antonio, adelante, buenas noches. Buenas noches, qué bueno que están por acá para la presentación o la puesta en marcha de esta novela, Mansi, de Silvia Pasternak, que ahorita acaba de decir que fue por la pandemia. Qué bueno que te animaste, de veras. Le estaba comentando que yo releí la novela en estos días, ya la conocía, pero le di otra segunda pasada y además me gustó más, que casi siempre ocurre cuando uno lee por segunda vez un libro, aunque hay mucha gente que se niega a la relectura siempre, ya sea de libros o de cuentos. Yo soy apasionado de la relectura casi siempre y me gustó todavía más. Encontré cosas que no había visto al principio, porque ya sabemos que una primera lectura, sobre todo, vamos a decir, un poco apresurada, uno se entera de la historia, ¿no? Uno se entera de la historia, pero ya en una segunda lectura empieza a ver más o menos los procedimientos, los procesos que tuvo el escritor, la escritora en este caso, las técnicas que utiliza, etcétera, etcétera, los recursos, bla, bla, bla. Y bueno, creo que una de las principales, el principal elemento que me llama mucho la atención de esta novela es el personaje, obviamente, el personaje principal, Mansi. Es sexta o penúltima hija, no sé, sexta o séptima, ya me hice bolas, sexta hija de una familia numerosa, sí, es la penúltima, es casi la más chiquita, todavía llega a tener un hermano menor, pero desde la infancia empieza a sentirse pues, la que tiene que tener la atención de todos. Digo desde la infancia porque Silvia nos da una biografía prácticamente completa. Estamos aquí, somos testigos desde el nacimiento de Mansi, incluso de algunos años antes, hasta el día de su muerte. Casi siempre me regañan porque ando, como dicen ahora, spoileando las historias. Acabo de explicar porque a mí no me importa que me las spoileen porque pues como quiera las leo una o dos veces o tres. Pero bueno, aquí vamos a atestiguar toda la vida de Mansi. ¿Por qué es importante este personaje? ¿Por qué llama tanto la atención? Porque no es un personaje, vamos a decir no es un personaje que se ajuste a nuestras calificaciones morales de lo que debería ser una mujer buena o una mujer, digamos, atractiva moralmente, o que fuera, como quisiéramos que fueran las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Es una mujer egoísta, completamente egoísta, egocéntrica, ¿sí? No tiene capacidad para la empatía, ¿sí? No tiene capacidad para la compasión, solo piensa en sí misma
Y a pesar de todo esto que estoy diciendo, a lo largo de la novela uno se va enamorando de ella página tras página. Eso es inevitable. Eso es una especie de cuestión mágica que logra Silvia a la hora de transmitirnos a Mansi, ¿no? Porque muchas veces estamos leyendo lo que hace, cómo se conduce, cómo se comporta, cómo opina, y estamos pensando, en nuestra cabeza dice, esta mujer no debería caernos bien, o sea, esta mujer deberíamos reprobarla inmediatamente, pero por otro lado estamos apreciándola y nos cae bastante bien. De hecho, esa tensión, vamos a decir, entre la cuestión moral que traemos casi todos como lectores, que estamos acostumbrados a calificar a los personajes y que en este sentido la estamos reprobando con la cabeza, y por otro lado, con las entrañas, con el corazón, con lo que sea, con el espíritu, estamos empatizando con ella. O sea, es terrible porque también nos sirve como una especie de espejo, ¿no? Hay momentos en que Mansi se porta como una verdadera hija de, ya saben de qué, ¿sí? Y uno como lector dice, Chihuahua, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Era la única manera de sobrevivir. ¿Por qué digo sobrevivir? Porque aquí hay algo también bastante interesante en la novela. No nada más estamos viendo la vida de Mansi, estamos asistiendo a una crónica familiar. Toda la familia, es una familia bastante numerosa, padre, madre, primer matrimonio del padre, ¿no? Los hijos que sobrevivieron, que ya son grandes cuando empezamos a leer la novela, luego los 6 hijos que tiene con la segunda esposa. Más o menos estamos enterándonos prácticamente con detalles de la vida de todos, y es una crónica familiar, que después ahorita te haré una pregunta acerca del estilo precisamente, una crónica familiar que tiene como trasfondo algo que es bastante interesante, todo el transcurso del siglo XX. O sea, vemos la historia del siglo XX desde poquito antes de la Primera Guerra Mundial, vemos la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, sobre todo Mansi vive en Transilvania, en una ciudad que no sé ni siquiera pronunciar, ¿no? Cluj, de Transilvania, ¿sí? Para los que piensen que de ahí viene Drácula nada más, no, también hay otras personas, ¿no? Vemos, por ejemplo, todo este transcurso, toda esta convulsión de la histórica del siglo XX, ya repito, Primera Guerra Mundial, entreguerras, Segunda Guerra Mundial, la llegada del comunismo a Transilvania. Transilvania es una región que de repente pertenecía a Hungría, de repente pertenecía a Rumania, no sé si alguna vez fue parte de Polonia también. No, bueno, pues estaba, digamos, en estira y afloja, y al final se quedan los rusos con ella, obviamente, ¿no? Entonces la vemos vivir, vamos a decir, en el capitalismo, la vemos vivir en guerra, la vemos vivir en otra guerra peor, luego la llegada del comunismo, y Mansi, ¿quién sabe cómo le hace? Bueno, sí sabemos cómo le hace porque estamos leyendo la novela, pero sobrevive, no nada más sobrevive, sino se las arregla para salirse siempre con la suya, para ser más o menos una mujer feliz. Digo, por supuesto hay algunos tropiezos, pero casi siempre la vemos como una mujer feliz, y es una mujer feliz simplemente porque no se clava a pensar en sus tropiezos o en sus reveses, ¿sí? O sea, no se da tiempo para estar sopesando las desgracias que le han ocurrido. Tiene que hacer otras cosas para seguir siendo feliz, y así la vemos crecer, la vemos, bueno, así, aunque sea un spoiler, la vemos en sus 3 matrimonios, porque tiene 3 matrimonios, ¿sí? La vemos en sus últimos años pasándosela bastante bien todavía, estoy hablando de cuestiones amorosas, de una mujer que ya tiene 70, casi 80 años, ¿no? O sea, se la está pasando bastante bien, y somos testigos de todo eso, la vamos siguiendo, y al mismo tiempo vamos siguiendo la suerte de todos sus hermanos. La familia, por todas estas cuestiones de historia que acabamos de ver, sobre todo en la región de Europa Central, Europa del Este, se desperdiga, ¿no? Se desperdiga y termina en diferentes países. Hay una hermana que se va a vivir a Argentina, hay otra que se va también a seguirla, a vivir a Argentina, hay alguien que se va a Palestina, etcétera. Están todos desperdigados, y Mansi de alguna manera sigue, si no en contacto, sí al menos informada de dónde están y cómo está ocurriendo. Entonces, conforme van pasando las páginas, no nada más vemos la vida de Mansi, sino que vemos toda la vida de la familia, y también, vamos a decirlo así, también la del pueblo, ¿no? Y por supuesto, la historia de la Europa
de la región, ¿no? Entonces tenemos esta historia que, repito, esa tensión entre la cuestión antimoralista que todos traemos y la cuestión real de Mansi, nos hace sonreír página tras página, ¿no? O sea, cada vez que avanzamos y la vemos que sale con otra barrabasada o no sé qué cosa, decimos, mira qué hija de la chingada, perdón mi francés, sí, pero sigues leyendo, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, tenemos esto. Una de las preguntas que yo le quería hacer a Silvia era sobre el estilo, porque hablé que es una crónica familiar, hablé que es una crónica biográfica de Mansi, es una crónica histórica de alguna manera, que recorre de toda la historia de trasfondo. Me llamó mucho la atención en el estilo, porque es un estilo un tanto despegado pero muy efectivo, o sea, así lo sentí. Creo que sabemos qué piensa Mansi, sabemos qué piensan algunos de los otros personajes, pero no te acercas demasiado como autora a hacer una radiografía interna. ¿Escogiste el estilo para que funcionara así como crónica? Sí, no lo escogí conscientemente, digamos, pero sí hay una cosa que yo quería, que es que toda la historia estuviera desde los ojos de Mansi, pero no fuera contada en primera persona, ¿no? Esa era un poco y eso me obligó a despegarme un poco de ella, o sea, y de todos los otros personajes y ver, cómo interpretar la realidad desde la mirada de ella. Esa es una de las cosas, pero en términos de estilo, también fue medio involuntario, pero yo vengo del cine, y entonces la forma en que la escribí sí se parece mucho a lo que, a algo como es algo que siempre, o sea, a mí me enseñaron mis maestros de guión, que todo lo que escribes en un guión, en el ojo de tu mente, lo tienes que ver, ¿no? Ese es como, y entonces ese era mi afán todo el tiempo, y en realidad yo los quiero mucho a todos, o sea, en realidad los inventé yo porque no encontré nada sobre esa familia, o sea, hay muchos nombres que son ciertos, pero lo que cuento de esas personas no es real, entonces es como una película, en realidad, es como algo que el espectador es el que tiene que decidir qué le cae bien y qué le cae mal y en dónde está el corazón de las cosas. No hay manera en un guión de tenerle simpatía consciente a un personaje. Puedes armar un personaje para que la gente sienta simpatía por él, pero no puedes tú sentir simpatía en el escrito, porque no sirve para nada, porque el director va a tirar esa parte del escrito a otro lado. Ese es un poco, yo creo que mi estilo es un poquito involuntario, me da pena decirlo, pero tiene que ver con esa conciencia que me da el cine, realmente. También yo notaba como dos cosas, tenía dos cosas muy presentes en mi cabeza mientras avanzábamos en este libro, y es que se trataba de la historia de una vida o de varias vidas, ¿no? Como cuando lo lean verán que los capítulos se titulan así, primera vida, segunda vida, tercera vida, como con un guiño de Mansi reinventándose cada tantas páginas. Y yo lo que tenía muy en mente era que en mi biblioteca mental había dos tipos de escritura biográfica. Una que es la escritura de vidas de santos, como la hagiografía, y otra que es la escritura de vidas de pícaros, tipo Lazarillo de Tormes, el Periquillo Sarmiento. Si esos fueran los únicos dos modelos para narrar una vida, definitivamente esta novela va más por el lado del pícaro que del santo. Y eso permite una riqueza emocional muy grande en el personaje, porque Mansi no es perfecta en ningún momento, ¿no? En ningún momento es un modelo a seguir. Bueno, tal vez hacia el final yo empecé a pensar como, bueno, si yo me diera esos permisos, ¿sabes? En mi día a día de desobedecer las expectativas sociales, viviría una vida más libre. Y esa conclusión como de, este libro me enseña a vivir una vida más libre, pero no pontificando y no santificando, creo que está en ese estilo que también decía Eduardo Antonio. Y ya clavándonos más como en la estructura de esta vida pícara, hay como dos modelos
bueno, dos formas de narrar. Una es cuando narramos una vida o leemos una vida, están iteraciones que nos hacen reconocer al personaje, ¿no? Hay cosas que se repiten, actitudes, reacciones, frases incluso, que te hacen llegar a la siguiente con una sensación de familiaridad y de, yo ya sabía que podía pasar esto, de reconocimiento. Y otra, de en medio de esas repeticiones, es el momento excepcional, el momento en el que justamente se rompe la expectativa y se abre otra posibilidad. Y yo me preguntaba si eso tenía que ver de alguna manera, digo, yo nunca he escrito guión y he leído realmente muy pocos guiones, pero me preguntaba si tenía que ver como con una lógica de acumulación por un lado y de improvisación por otro lado, como de ir construyendo un personaje de manera que le das una situación y él reacciona, ¿no? Un poco fuera de tu voluntad quizás. No sé, ahí yo estoy imaginando. No realmente, o sea, me da un poco de vergüenza esto que voy a decir, pero tú lo conociste porque fue lo primero que yo te mostré. Yo antes de escribir la novela hice una escaleta, porque es la única manera en que sé escribir. Entonces, en realidad no había nada inesperado, ¿no? O sea, ¿sí me oyen? Pero me acerco más. Voy a agarrarlo así. Yo, en cine tienes que saber cómo termina la historia, o sea, tienes que tener muy claro, no, hay como, ¿no? Tienes que tener muy claros todo el caminito antes de escribir. Y yo no sé escribir de otro modo, entonces en realidad no hay nada inesperado. Acabaron siendo 7 vidas por pura casualidad un poco, o sea, digamos, se acomodaron solas. Y lo que, no sé, o sea, yo creo que tiendo a la comedia, en realidad creo que lo inesperado que tú viste tiene que ver con eso, como el giro cómico, o sea, como llevar a un personaje, hacer creer que está yendo en una dirección y dar la vuelta en el momento justo para que, o sea, estaba planeado. Yo me alegro de que haya funcionado, no sé si funciona en todos los casos, en todos los momentos pero sí era consciente y me gusta mucho que me digas eso porque quiere decir que funcionó, digamos, que es pero si no, si quieres un día te muestro las 64 páginas de punto por punto, no hay una sola cosa que no estuviera antes. Sí, perdón, es terrible, pero así es. Sí. Bueno, ahorita que decías que, bueno, tú escribes cine, básicamente, pero obviamente el lenguaje no es es de una escritora, ¿no? Es el lenguaje literario. Y precisamente yo estaba pensando a la hora de leerla, ¿qué tantas dificultades tuviste al cambiar de género, vamos a decirlo así? Digo, obviamente no te puedo decir que es más difícil porque vas a decir que la literatura, pues ¿cuántos guiones has hecho, no? Pero ¿qué tanta diferencia ves en escribir para cine y escribir literatura? Escribir literatura es muy liberador. Me costó al principio, pero después como que agarré velocidad de crucero. Pero lo que es más padre de escribir literatura es que es tuyo, es completamente tuyo. O sea, yo siempre cuento esta anécdota cuando alguien me pregunta. Ay, creo que voy a, sí, mientras, perdón. Es un clásico, no es ni siquiera nervioso, es torpeza nomás. Cuando yo cuento qué es lo que me gustó de la literatura, siempre cuento una anécdota, que es que Nayeli me llama un día y me dice, oye, tenemos que discutir unas cosas sobre la novela que quiero ver si se pueden cambiar. Y ya habíamos trabajado mucho sobre la novela y todo, pero era como, ¿no? O sea, y entonces yo dije, híjole, me va a hacer cambiar qué él, ¿no? O sea, ¿qué parte del...?
porque estoy acostumbrada a que los productores te cambian todo y te dicen, ah, sí, me gusta muchísimo tu historia, pero en lugar de ser un señor viejito de 80 años, ¿por qué no mejor es una chica adolescente de 15? Porque eso es el target en este momento. Y eso, bueno, y entonces hablé con Nayeli me dijo, oye, mira, hay unas comas que yo no entiendo y me gustaría saber si las puedo quitar. Y vimos cuáles eran las comas y salvo una, yo le dije, no, es que estas comas son como cambio de personaje y no sé qué le expliqué, que además creo que me lo saqué de la manga en ese momento, pero no me cambiaste ni una coma que yo dijera que no me había que cambiar y me gustó tanto la sensación que me gustaría dedicarme a esto para siempre, la verdad. Perdón, hay una cosa que quiero decir sobre lo que tú decías. Yo tengo, por un lado me dediqué al cine, por otro lado yo estudié psicología y me iba a dedicar al psicoanálisis en algún punto. El cine me salvó del psicoanálisis y la literatura ahorita me salvó del guión. Pero yo me sigue interesando la cuestión del psicoanálisis y hay una cosa que yo aprendí y que siempre tengo presente, que es que la finalidad, digamos, lo bueno del análisis, para no decirlo teóricamente, lo bueno del análisis es que si funciona bien, te enseña a hacer a seguir tu deseo, y es lo que hace Mansi. Y eso también lo hice medio consciente, pero en realidad es porque la historia que me habían contado, que son 3 o 4 puntos de la novela, lo demás lo tuve que inventar porque no encontré nada, pero esas 3 o 4 cosas dejaban claro que Mansi, la Mansi verdadera, había sido una mujer egoísta en el mejor sentido de la palabra y en el peor también, porque fue letal, digamos, pero fue una mujer que sobrevivió y que se quiso a sí misma y que hizo lo que tenía que hacer para ser feliz, supongo que eso era lo que ella pensaba, y para sobrevivir y para vivir. Claro, yo iba a decirte justo, a pedirte que contaras un poco esa base, porque mencionabas hace rato, los nombres de los personajes son reales, pero las historias son inventadas, y te iba a pedir que contaras un poco de esa semilla lejana de anécdota familiar, digamos, que está como semilla, pero que realmente de ahí, a partir de ahí, tú construiste todo un universo nuevo y una lógica y un personaje y un mundo que habita, ¿no? Perdón, y de la anécdota de las comas me da mucha risa porque me acuerdo, en efecto me explicaste que la coma era como un cambio de cámara, como que la cámara volteaba de un personaje a otro personaje y yo dije, no, pues sí, es que es una guionista, por eso. Y creo que sí era, pero creo que sí me lo saqué de la manga en ese momento, pero bueno. Pues la historia, o sea, lo que puedo contar rápidamente porque tenemos poquito tiempo, es un día, es Año Nuevo, le habla por teléfono a mi papá, un amigo que vive en Francia, y a las 2 de la tarde, o sea, no sé qué hora era en Francia, y le dice, acá estamos cenando, y tengo una amiga que vino a cenar, y su novio dice que es tu tío. Y entonces mi papá siempre había dicho que ya no existía familia, que todos habían muerto en los campos de concentración o que ya habían muerto de viejitos o tal. Y entonces le pasa el teléfono al amigo y empiezan mi papá y él a hablar y era su tío. La diferencia, tenían 3 años de diferencia, pero había toda una historia de 2 matrimonios y 2 generaciones distintas, una cosa que cuento en el libro, pero que cambié completamente, pero la cosa es que era su tío. Y mi papá, que era muy sistemático, esto era enero, estoy hablando de Año Nuevo, le dijo, yo en junio voy a París y nos vemos en la esquina tal, en el café tal, y llevó a las 10 de la mañana, y entonces a las 10 de la mañana se vieron con el álbum, mi papá traía el álbum de fotos, y este hombre le empezó a decir, esta es no sé quién, y esta es tu tía no sé cuántos, y esta es no sé qué, y esta se murió de no sé cuántos, y empezó a contarle la historia de la familia, pero le contó en especial la historia de Mansi.
Le contó 5 cosas, pero las 5 cosas eran muy impresionantes. O sea, y mi papá, que no sabía muy bien qué hacer con eso, me acuerdo que me invitó a comer especialmente para contarme esa historia. Y entonces yo dije, bueno, esto es un guión. Y no, pues no es un guión, porque la verdad es que no se puede hacer una película de todo el siglo XX, salvo que se hace Spielberg. Por eso mi sueño es que se traduzca al inglés y alguien se la dé a Spielberg para que la quiera producir. Porque es muy caro, es, ¿no? 5 actrices de 5 edades distintas, vestuario de 5 o 7 épocas distintas, Argentina, Estados Unidos, Transilvania, en fin, ¿no? Y entonces, pues traté de adaptarlo a México y traté de adaptarlo a los cristeros, a Guadalajara, bueno, a Jalisco, y traté de hacer ahí un malabar y me quedaban, o sea, no salía, no había manera. Y entonces tenía yo la idea de hacer un cuento o una historia o algo. Y llegó el desempleo. Y entonces, o sea, estuve un año sin tener nada que hacer. Me mantuvo mi mamá ese año, sí fue muy feo. A esta edad, o sea, fue realmente muy feo. Pero, pues salió eso. Fue una buena, digámosle beca. A los escritores a eso le llaman beca. Sí. Nunca he tenido esa suerte. Bueno, pues eso que acabas de contar responde a una de las preguntas que tenía. ¿Por qué Mansi, no? A la hora de leer la novela aparecen otros personajes, aunque aparecen muy poco, que yo hubiera pensado que serían más cercanos a ti o a tu manera de ver el mundo. Y después, bueno, ahorita que me dices 5 cosas que te contaron, y esas 5 ya eran extraordinarias, pues ya escoges el personaje, ¿no? Otra de las cosas que me encantó, por ejemplo, en la construcción del personaje, es sus contradicciones internas, que eso siempre me llama mucho la atención cuando uno está escribiendo, cuando a alguien le critican algo, dice, no, es que tu personaje no tiene coherencia. Y luego le digo, pues cuídense de la coherencia, porque la coherencia es bastante peligrosa, o sea, todos somos completamente contradictorios internamente, ¿no? Y esto es lo que me gustó de Mansi, que desde el principio está con estas contradicciones, ¿no? De hecho, hay momentos en que sí llega a conmoverse y te conmueves como el doble o el triple tú por tratarse de ella, ¿no? O sea, dices, Chirión, esto sí le pegó y no le había pegado nunca nada, ¿no? O sea, ni su mamá, ni su papá, ni nada. Y de repente dices, ¿qué onda con esto? ¿Sí? Entonces, eso me gusta mucho. No sé, ¿seguimos o quieres mencionar algo? Sí, no puedo contar mucho porque quiero que compren el libro, pero la verdad, porque si se vende puedo hacer el otro, el que sigue, es como, en el cine es igual, consigues que te hagan, ¿no? Que te den tu premio en Cannes o en Monterrey y gracias a eso te dan la siguiente película, entonces es un poco esa la cuestión. Pero hay una cosa que en realidad no es de Mansi, que yo imaginé pensando en esta cuestión del deseo, de seguir su deseo, que hay un momento en el que pasa algo muy grave en su familia y Mansi está en un velorio y ahí mismo toma la decisión de nunca morir. Y es una decisión que ella nunca va a poder cumplir, pero ella no lo sabe en ese momento. Ella tiene 5 o 6 años y se da cuenta de que no se quiere morir, de que no se va a morir. Ella nunca se va a morir. Por eso yo siempre, o sea, cuando pienso en Mansi digo, Mansi se sintió eterna mientras vivió, fue eterna mientras vivió, cosa que nosotros no somos, ¿no? O sea, fue eterna como los animales que no saben que van a morir, un poco, ¿no? Esa es quizá la traducción, digamos, lo que dices de las contradicciones. Pues hay cosas que uno piensa y uno dice, yo nunca algo, y pues llega la vejez y dices, pues creo que a lo mejor sí podría quizás, ¿no? O a mí nunca me va a pasar
una cosa o la otra y llega la tragedia y te pasa y te adaptas y sigues viviendo y, ¿no? Entonces, esa es para mí o sea, esa era la inspiración realmente. Eso, como la sensación de que la vida no es fácil, la vida es muy difícil y cada paso que uno da parece que es el último, ¿no? Claro, y también algo que creo que resalta mucho de este libro como lenguaje literario, pues como un signo innegablemente literario, es el presente desde el cual se está narrando todo el tiempo. Que yo pensaba mucho en cómo mantener ese presente, cómo hacías para mantener, de qué manera apuntalar más fuerte lo que pasaba en el texto para que ese presente se pudiera mantener. Y creo que tiene que ver también con, digo, no es spoiler porque Mansi vive 80 años en el siglo XX en Transilvania, pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay varias épocas de su vida que son bastante oscuras por todo lo que está sucediendo alrededor, porque hay una guerra ocurriendo alrededor, y yo valoré mucho que tú pudieras narrar el día a día, la cotidianidad de un personaje que vive y sobrevive con la guerra en el escenario, ¿no? O sea, quiero decir como que es una tentación imaginarse que los momentos históricos excepcionales se viven con una actitud estoica excepcional y la realidad es que no, tú no te das cuenta de que está ocurriendo una catástrofe mundial, probablemente hasta mucho tiempo después o probablemente hasta la invención de Internet, pero antes de eso no podías saber que estabas viviendo la Segunda Guerra Mundial o sea, que era de ese tamaño mientras lo estabas viviendo, ¿no? Y si tus sentimientos están anestesiados como están anestesiados los sentimientos de Mansi, menos te das cuenta de lo que está pasando. Yo no quería poner el centro en la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaba la idea de esta mujer que se cae 7 veces y se levanta 7 veces, ¿no? Una de las veces es en la Segunda Guerra Mundial, de una familia judía. Dos de sus parientas acabaron en Auschwitz, o sea, y esa historia sí es cierta. Yo fui a ver una tumba vacía que había en el pueblo donde toda esa gente nació, pero ella no se da cuenta, no se dio cuenta hasta que fue hasta el final, e incluso cuando se dio cuenta, como que cambió el punto de vista, como que tenía la capacidad de mirar, ¿no? No me gusta la cara de ese señor, veo a la puerta, ¿no? Ese es como, eso hacía, como en el cine. O sea, más o menos. Su pastel de chocolate y su litro de leche, ¿no? Exacto, su pastel de chocolate y su litro de leche. O sea, cuando ella se da cuenta de que hay una guerra es porque le faltó la leche, porque el señor que le repartía la leche, pues tuvo que ir al gueto de Cluj. Bueno, vayan pensando, por favor, en las preguntas y los comentarios que quieran hacer. Ajá, mientras ustedes piensan eso, justo iba a sugerirte que nos leyeras esa parte, ese pasaje que seleccionaste, pero después de la lectura, por favor, el micrófono se los vamos a pasar a ustedes para que tengan la oportunidad de hacer preguntas o comentarios. Ok. Escogí esto es una historia que también me contaron, pero me la contaron de otra gente, en otra época, o sea, no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, lo leo. El primo de Manuel. La casa de Rebeca es refugio de muchos parientes, sobre todo jóvenes. Su carácter alegre provoca la falsa impresión de que es una mujer de mente abierta y moderna, y así atrae a sus sobrinos como la miel atrapa a las hormigas. La impresión que da la tía, si no es completamente falsa, al menos sí es demasiado optimista y puede ser peligrosa. Cuando uno tiene un secreto y necesita consejo o sacarse de encima una preocupación, entre broma y broma puede parecer que ella entenderá. La realidad es que se escandaliza con mucha facilidad y juzga lo que le dicen desde su existencia de mujer solterona y devota. Además, no vive por sí misma,
Sola y virgen para siempre, se ha rodeado de vecinas y amigas del barrio y los secretos que le cuentan seguramente llegarán a los oídos de alguien que no debería saber nada al respecto. Aunque parezca imposible, al mismo tiempo es solidaria y bondadosa. Lo chismosa no es un rasgo de maldad, sino de soledad. Mansi ha estado viviendo en la casa de Rebeca desde hace 2 meses, cuando llega el primo Emanuel, hijo del hermano mayor de Eugenia y de Rebeca. Viene unos días a la ciudad, enviado por su padre para comprar semillas y refacciones para la segadora que pertenece a varias familias de su pueblo. Emanuel tiene 18 años y su padre le ha dado mucho dinero para hacer las compras. En casa confían en él y saben, o creen saber, que es razonable, ético e inteligente. Han pasado 5 días y Emanuel debería regresar a casa, pero no lo hace. Cuando Rebeca nota que lleva un día entero sin salir de su cuarto, toca su puerta. No hay respuesta, así que toma el manojo de llaves y entra para encontrarlo acostado en la cama en posición fetal, los ojos hinchados de llorar. Cuando le pregunta qué tiene, él responde frases incomprensibles sobre algo terrible que le pasó, sobre su angustia y su culpa. Rebeca no entiende y no logra sacarle una explicación. Soy un mal hijo, repite. De ahí nadie lo saca. Mansi está con Rebeca y tampoco entiende. Finalmente, cuando se queda sola con él, logra que le cuente lo que pasó. Emanuel conoció en un café a unos tipos que lo invitaron a una pista de carreras de perros. Allí perdió la noción del tiempo y todo el dinero que le dio su papá. Lleva el día entero tratando de agarrar valor siquiera para pensar qué hacer y ha llegado a la conclusión de que no puede regresar a casa. Su bolso está empacado. Ha decidido irse a Italia, donde tomará un barco hacia Nueva York. Mansi de repente tiene ganas de irse con él. Le dice que es una gran idea. Esa noche se queda despierta hasta tarde y el sueño la vence a la madrugada sin que se dé cuenta. Sueña que lleva un vestido dorado y unos zapatos de raso, que viaja en un barco enorme, lujoso, que llega a una ciudad alta y luminosa donde la contratan para cantar en un teatro. Al despertar, cree que ha tomado una decisión importante. Llena de planes, va al cuarto de Emanuel para proponerle que huyan juntos. El cuarto ya está vacío. Mansi se dice que en realidad el viaje a América es mala idea y que es muy peligroso. Es la primera y única vez en su larga vida que considera la posibilidad de irse. Durante muchos años tampoco vuelve a pensar en el primo de Emanuel. A los 15 años, Mansi no sabe nada de América, no lee las noticias y no le interesa el mundo cercano ni lejano, como si ella fuera un planeta aislado. Ha visto el mundo en películas, pero no piensa en los lugares donde ocurren, solo se identifica con personajes que le resultan familiares o que desea ser algún día. Gracias. Muchas gracias. Qué ganas de seguir escuchando, la verdad. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer? Sí, acá adelante. Ahorita te pasan el micro. Bueno, adoré todo lo que comentaron. Felicidades, Silvia, por esta novela. Qué maravilla. Muy bello también lo que leíste. Y no sé, estaba pensando que cómo te sientes, cómo ha sido para ti como reconstruir, digamos, este mapa familiar. También con esta, o sea, como retomando la ficción, como a partir de estos trozos de ficción que tú misma estás también tejiendo, digamos, a partir de estos eventos que dices, bueno, esto sí pasó, esto me lo contó este amigo de mi papá, pero a partir de ahí construir una ficción, o sea, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia, digamos? Yo creo que como yo soy un poco histérica, digamos, o sea, como yo siempre digo que yo no pienso, sino que hago. Y en general no se me ocurre nada si no estoy sentada escribiendo. Y entonces como que todo lo que iba escribiendo que funcionaba para contar la historia, por decirlo así, pero no es del todo verdad, o sea, esa era la sensación que yo tenía. Pero desde que me contaron la historia de Mansi y de los otros, porque además me contaron detalles, me dijeron que Eugenia estaba loca y que no sé quién era no sé cuántos y que Irene nunca se casó y que cositas.
pero a mí me sale, o sea, lo que más me gusta hacer en este mundo es inventarme personajes. O sea, las tramas, ahí van, ¿no? La historia sale, se puede. No lo vayan a hacer en casa. Pero es una confesión, digamos, que tengo, porque siempre les he enseñado lo contrario, están algunos de mis exalumnos aquí. Pero a mí me gustan los personajes porque son personas, porque me puedo inventar gente que se parece a otra gente, porque puedo vengarme de cosas que me hicieron, ¿no? Haciendo un personaje que tenga esas características horribles. Creo que la ficción salió de ahí. O sea, cuando me contaron Mansi dije, esta mujer se parece a no voy a decir quién, ¿no? Y si era así como, bueno, ¿no? Yo quiero contar esta historia y quiero además tratar de entender por qué esas personas se las arreglan mejor que yo, ¿no? Las personas que no piensan en los demás son personas que sobreviven mucho mejor que nosotros, ¿no? Ese es como, y entonces ese fue como el caminito, y lo que iba quedando, o sea, lo que empecé a hacer es escribir todos los días, como lo he hecho siempre que tengo chamba, ¿no? O sea, no me queda de otra más que escribir todos los días por lo menos 3 horas, porque si no, no voy a poder entregar el capítulo que me van a pagar, y que para eso trabajo, para poder escribir literatura, que no se vive de eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa es un poco como que salía así. Nada más quiero decir una cosita, que no quiero dejar de mencionar a un cómplice maravilloso de este libro, cuyas ilustraciones están como portadillas de cada uno de los capítulos, que se llama Daniel Carrera y está aquí presente. Muchas gracias. De verdad que son dibujos muy, muy bellos, me encantaron estas pequeñas viñetas, que son simples y que le dan mucha hondura, siento, mucha profundidad, y no quería dejar de mencionarte. Muchas gracias, y ahora sí, vas. Bueno, igual, felicidades, muchas gracias, y un poco andando en la pregunta anterior, sobre esos huecos que quedan, que son meramente ficción, ¿qué tanto pones tú de ti en el personaje? ¿Qué tanto tú te alejas del personaje? ¿Qué tanto tú eres el personaje? ¿Qué tanto hay de ti, no? Muchísimo. Yo creo que yo también soy insoportable. Pero no pensé, o sea, sí puse, hay un solo cachito de capítulo en el que estoy presente. No me llamo, no, o sea, me llamo de otro modo, pero ese es un recuerdo mío real que quise poner porque es como para mí como la incrustación de una cosa, de un cariño, para decirlo de alguna manera. Pero sobre todo, también heredado del cine, más que pensar en sentimientos, pensaba en acciones. Y entonces puse muchos recuerdos de gente y míos en manos de Mansi o de algún otro personaje. O sea, por ejemplo, perdón, no sé si voy a spoilear y no sé si debería decir esto, pero cuando hay una escena en donde Mansi se lleva a su hermano a su hermano recién nacido y lo saca a la calle porque lo quiere lejos, pues no lo quiere ahí, porque ella era la más chiquita y después, ¿no? Llegó este intruso. Y ese es un recuerdo que a mí me contó Marta, mi cuñada, una de mis cuñadas, que hizo Gonana, que está aquí presente, que la sacó en su Moisés a la calle. Por suerte, esto no era el comienzos o sea, no era 1915, 17, sino que era ya, y por suerte no pasó ningún coche, pero entonces ese tipo de cosas, yo sentía que eran cosas que me podrían haber pasado a mí, y que podrían haber, y que seguro que Mansi habría sentido. Entonces, eso, fui
robándome un poco recuerdos y cosas de otras personas o mías y las fui poniendo en situaciones y épocas que no correspondían con el recuerdo original, pues, y funcionaba. Entonces, esa es no sé si sirve para... No, sí, mucho, sirve mucho, gracias. Bueno, primero que nada me llama mucho la atención que dices, la novela es liberadora y dices, bueno, ahora se la quiero llevar a Spielberg. Entonces, nada más estás cambiando de... Exacto, no estás cambiando de Dominatrix, es otra Dominatrix, ¿no? Es una miniserie de 7 capítulos perfecta. Okay. Si la paga Spielberg, o puede ser Lucas, puede ser George Lucas también. Yo lo que te quería preguntar es, seguramente antes de sentarte a escribir una novela, tú tenías una idea de lo que implicaba, o tenías una expectativa de lo que implicaba escribir una novela. Ahora que ya la escribiste, ¿cuál fue la diferencia entre tu idea de cómo iba a ser y ya cómo es el acto real, concreto, frontal de haber escrito una novela? Ahí tengo una anécdota también. El libro está dedicado a Juan Gelman, que yo tuve el privilegio de conocer desde tantito cerca, no sé si de muy cerquísima, pero y me acuerdo que en una comida en su casa yo le dije, es que estoy muy angustiada porque estoy escribiendo ¿no? una cosa que tiene que ser una novela, pero todo lo escribo en presente porque así estoy acostumbrada a escribir y estoy muy angustiada porque no puedo hacer el brinco, estoy todo el tiempo pensando en imágenes, estoy todo el tiempo pensando en fotos ¿no? Y entonces él me miró muy generoso, muy sonriente, pero un poco irónico y me dijo, mija, es que tú de veras crees que la gente escribe como puede, como quiere. No es cierto, la gente escribe como puede. Y hazle, o sea, aviéntate y a ver qué sale. Y seguro va a salir algo bueno porque tienes una historia buena, porque se la conté y me dijo, esa historia está buenísima. Y él me dio el empujón, el primer empujón. Claro, tardé 1 año y medio en estar desempleada y poder escribir, pero tiene que ver con lo que me preguntas. O sea, yo tuve que volver a mis clases de gramática y de tiempos verbales para saber cómo hago para del presente irme al pasado de ese presente o irme al futuro de ese presente y empezar a usar otros verbos, otros tiempos verbales, que no podía, al principio de verdad no podía. Y entonces la novela creo que quedó más sabia de lo que yo era cuando empecé a escribir. Y sé más cosas de la escritura ahora que terminé Mansi que antes de empezarla. Creo que ese es un gran cierre. Muchísimas gracias, Eduardo Antonio Parra, muchas gracias por presentar esta novela. Muchas gracias, Silvia, y gracias a todos ustedes.